Los océanos cubren la mayor parte de nuestro planeta, extendiéndose por continentes enteros y alcanzando profundidades que la humanidad no ha podido explorar. En sus aguas se esconden historias que han viajado durante siglos y criaturas cuyas descripciones desafían toda lógica humana. Lo que verán a continuación no son simples cuentos populares, sino algunas de las leyendas más antiguas, persistentes y desconcertantes que han surgido en torno al mar, historias que han marcado culturas enteras y que continúan despertando preguntas sin respuesta. Bienvenidos al iceberg de las leyendas más aterradoras del océano. La historia del RMS Titanic es una de las historias más trágicas y fascinantes de la historia marítima. El Titanic, un lujoso transatlántico británico, se hundió en su viaje inaugural en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, tras chocar contra un iceberg en el Atlántico Norte. El Titanic era considerado insumergible debido a su innovador diseño y las medidas de seguridad implementadas. Sin embargo, la tragedia demostró que incluso los barcos más grandes y avanzados podían sucumbir a los peligros del mar. El hundimiento del Titanic resultó en la pérdida de más de 1.500 vidas, convirtiéndolo en uno de los peores desastres marítimos de la historia. La falta de botes salvavidas suficientes y la confianza excesiva en la tecnología empeoraron la tragedia. El hundimiento del Titanic también ha dado lugar a numerosos relatos de avistamientos fantasmales y sucesos inexplicables, alimentando la idea de que el barco y sus pasajeros continúan vagando en el más allá. Las sirenas se dice que habitan en los océanos, emergiendo de ellos para ahogar a los hombres y marineros que quedan cautivados por sus cantos. Son descritas como mujeres hermosas, con cola de pez, que seducen a los hombres con sus voces encantadoras para llevarlos a su perdición. Sin embargo, en la mitología griega original, las sirenas eran seres con cuerpo de pájaro similares a las arpías. No fue hasta la Edad Media cuando se estableció la representación icónica de la sirena, tal como la conocemos hoy en día, con torso y rostro de mujer y cuerpo de pez. En la Odisea de Homero, Ulises se protegió a sí mismo y a su tripulación tapándose los oídos con cera y atándose al mástil para resistir el canto seductor de las sirenas, ya que conocía el destino de quien sucumbía a sus hermosos cantos. El filósofo griego Platón hizo la primera mención de la mítica ciudad perdida de la Atlántida, alrededor del año 360 a.C. Según él, la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que algunos interpretan como el Estrecho de Gibraltar, y era una sociedad muy avanzada en tecnología y cultura, con una riqueza considerable. Se especula que esta isla legendaria habría ejercido un poder que se extendía por partes de Europa y África, antes de ser resistida por la ciudad de Atenas. Según la leyenda, su eventual decadencia culminó en el hundimiento de esta vasta isla, tras una serie de terremotos e inundaciones. Hasta hoy en día, persiste el debate sobre la existencia real de la Atlántida, y muchos dicen que, si hubiera existido, se cree que podría haber estado ubicada en el Océano Atlántico o en los alrededores de Malta. La mitología escandinava nos cuenta sobre una de las criaturas marinas más temibles, el Kraken. Se trata de un calamar de proporciones gigantescas que habita en las profundidades del océano y que cuando emerge a la superficie, ataca a las embarcaciones que se cruzan en su camino, utilizando sus poderosos tentáculos para hundirlas. Detrás de estas historias, se especula que el avistamiento de la especie Architeuthis dux, o calamar gigante en el siglo XVI, pudo haber contribuido al surgimiento de este mito. El Mary Celeste fue un barco mercante de Estados Unidos que fue encontrado abandonado en el Atlántico en 1872. La historia cuenta que el 5 de diciembre de 1872, el barco fue avistado flotando en aguas turbulentas cerca de las Azores, pero sin ningún rastro de su tripulación a bordo, a pesar de que la nave estaba en buenas condiciones y la carga de alcohol que transportaba estaba intacta. No se encontraron señales de lucha ni de violencia. Este misterio ha dado lugar a numerosas teorías, como que fue atacado por piratas,
hasta encuentros con criaturas marinas misteriosas o fenómenos naturales inexplicables. Sin embargo, ninguna explicación ha sido completamente convincente, y el destino final de la tripulación del Mary Celeste sigue siendo desconocido. El Leviatán es una criatura legendaria que aparece en diversas tradiciones y mitologías alrededor del mundo. En la cultura occidental, se le describe comúnmente como un monstruo marino de proporciones colosales, a menudo asociado con el caos y la destrucción, generalmente representada como una serpiente marina. En la tradición bíblica, el Leviatán es mencionado en el Antiguo Testamento como una criatura monstruosa que habita en las profundidades del mar, creada por Dios como parte de su obra de creación. En el libro de Job, se describe como un ser imponente y temible, capaz de exhalar fuego y humo, y que ningún hombre puede dominar. En la mitología griega, la criatura similar es el monstruo marino Ceto, asociado con el caos y la destrucción. El Triángulo de las Bermudas es conocido como uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Seguro que todos hemos escuchado relatos sobre esta área ubicada en el Océano Atlántico, delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Se rumorea que cientos de barcos y casi 100 aviones han desaparecido misteriosamente al cruzar este triángulo. Algunos de los casos más famosos fueron la desaparición del vuelo 19 en el año 1945, donde 5 aviones de la Marina estadounidense se perdieron durante un entrenamiento de rutina, y el vuelo 441 de la Eastern Airlines en 1948. ¿Quién no conoce la famosa historia del holandés errante? Se trata de un navío fantasmal que navega por los océanos, condenando a las embarcaciones que se cruzan en su camino a compartir su misma suerte. La leyenda, que data del siglo XII, cuenta que su capitán, Bernard Focke, selló un pacto con el diablo para poder navegar sin importar las condiciones del clima. Se dice que Focke era un capitán holandés conocido por su velocidad y eficiencia, pero también por su pacto oscuro. Según la leyenda, Dios castigó a Focke y a su tripulación por su arrogancia y osadía, condenándolos a navegar eternamente por los mares sin encontrar descanso ni puerto. Esta maldición se ha transmitido a través de generaciones, convirtiendo al holandés errante en uno de los mitos marítimos más famosos del mundo. La leyenda de los narvales, seres míticos relacionados a los unicornios, ha sido objeto de numerosos relatos a lo largo de la historia. Aunque estos animales reales viven en las aguas del Ártico, su apariencia única, con un largo apéndice en la cabeza, ha alimentado mitos y leyendas sobre su vida y habilidades. En la Edad Media, se creía que los narvales eran los unicornios marinos, y se les atribuían poderes mágicos. También se cuenta una historia fantástica sobre cómo los narvales eran animales terrestres, con cuernos mágicos que huyeron al mar para escapar de la persecución humana. El supuesto cuerno del narval, en realidad, es un diente alargado, pero su apariencia ha fascinado a navegantes y estudiosos durante siglos. El Triángulo del Dragón es una zona marítima ubicada en el Océano Pacífico, específicamente entre Japón, Guam y las Islas Marshall, y aunque no es tan conocido como el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón ha sido objeto de numerosos relatos y leyendas sobre desapariciones misteriosas de barcos y aviones, ya que se han reportado casos de embarcaciones y aeronaves que desaparecen sin dejar rastro en el Triángulo del Dragón. Algunos informes atribuyen estas desapariciones a condiciones climáticas extremas, como tifones y tormentas repentinas, mientras que otros especulan sobre la posibilidad de fenómenos naturales desconocidos o incluso explicaciones paranormales. La Fosa de las Marianas es un abismo oceánico ubicado en el Pacífico Occidental, cerca de las islas del mismo nombre. Es conocida por ser el punto más profundo de los océanos del mundo, con una profundidad que supera los 11.000 metros. Este lugar ha generado una serie de misterios y leyendas debido a su extrema profundidad y a las condiciones extremas que presenta. Debido a la presión extrema
y la falta de luz en las profundidades de la fosa, se cree que podría albergar especies marinas desconocidas para la ciencia. También se han registrado una serie de sonidos y ruidos provenientes de las profundidades de la fosa, algunos de los cuales no tienen una explicación clara. Estos sonidos han generado especulaciones sobre la posibilidad de que sean producidos por criaturas desconocidas o fenómenos aún no comprendidos. El Mar de los Sargazos es una región del Océano Atlántico, conocida por sus aguas tranquilas y su característica densidad de algas flotantes llamadas sargazo. Esta área se encuentra ubicada en el triángulo comprendido entre las Islas Bermudas, las Islas Azores y las Antillas. Existe una gran concentración de sargazo, un tipo de alga parda, que forma grandes masas flotantes. Sin embargo, el Mar de los Sargazos también ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos a lo largo de la historia, ya que se dice que las densas masas de algas pueden atrapar a los barcos y dificultar la navegación, lo que ha llevado a la aparición de historias sobre barcos perdidos y desapariciones misteriosas en la región. Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Teach, fue un célebre pirata que aterrorizó las aguas del Caribe en el siglo XVIII. Según la leyenda, acumuló una enorme fortuna saqueando barcos mercantes y ciudades costeras. Y se dice que Barba Negra escondió su tesoro en algún lugar secreto antes de ser capturado y decapitado en 1718. A lo largo de los años, muchos han intentado localizar este tesoro perdido, pero hasta la fecha nadie ha tenido éxito. Algunos creen que el tesoro de Barba Negra fue enterrado en una isla remota o escondido en una cueva secreta en la costa. Otros sugieren que fue arrojado al mar antes de su captura, para evitar que fuera capturado junto con él. También se ha especulado que el tesoro podría estar oculto en algún lugar de las islas del Caribe, donde Barba Negra solía esconderse y planear sus ataques. La venganza de la reina Ana es una leyenda marítima del siglo XVIII y está asociada principalmente con la ciudad portuaria de Baltimore, Estados Unidos. Según la leyenda, la reina Ana fue un barco pirata bajo el mando del infame pirata Edward Teach, también conocido como Barba Negra, quien atacó y saqueó numerosos barcos en el Atlántico. Se dice que la reina Ana era un barco velero negro, temido por su velocidad y por la brutalidad de sus ataques a otras naves. La leyenda cuenta que la reina Ana fue finalmente hundida en una tormenta frente a las costas de Baltimore, y se dice que, desde entonces, su espíritu busca venganza sobre aquellos que navegan por las aguas, donde una vez reinó el terror. Hay relatos de marineros que afirman haber avistado el barco fantasma navegando en las noches de tormenta, con su tripulación espectral lista para atacar a cualquier barco que se cruce en su camino. La Isla Bermeja es un enigma geográfico y una leyenda mexicana que gira en torno a una supuesta isla fantasma ubicada en el Golfo de México, frente a las costas de Veracruz. Según la leyenda, la isla aparece en mapas antiguos, pero desapareció misteriosamente del registro oficial a principios del siglo XX. Se creía que la Isla Bermeja era un punto importante para establecer los límites marítimos de México con Estados Unidos, ya que si existiera, tendría implicaciones significativas en la delimitación de las zonas económicas exclusivas de ambos países. Sin embargo, las expediciones para localizarla fracasaron, lo que alimentó teorías conspirativas sobre su desaparición. Algunas teorías cuentan que la isla fue destruida por fenómenos naturales, como huracanes o terremotos submarinos, mientras que otras especulan sobre una conspiración para ocultar su existencia debido a intereses geopolíticos o económicos. A pesar de numerosas investigaciones y expediciones, la Isla Bermeja sigue siendo un misterio sin resolver. La ciudad sumergida de Is es una legendaria ciudad ubicada en la costa de la región de Bretaña, en Francia, y según la leyenda, Is fue una ciudad próspera y opulenta, construida cerca de la costa por el rey Gradlon y su hija, la princesa Dahut. Sin embargo, la ciudad fue condenada al destino de sumergirse en el océano debido a la codicia y el pecado de sus habitantes. Se cuenta que la ciudad estaba protegida por diques y compuertas
que se cerraban para protegerla de las mareas, pero Dahut, influenciada por las fuerzas oscuras, decidió abrir las compuertas para permitir que las olas del océano inundaran la ciudad, buscando así satisfacer su deseo de riqueza y poder. Como resultado, Is fue tragada por el mar en una sola noche, llevándose consigo a sus habitantes y a la princesa. Aunque Is es considerada una leyenda, algunos creen que hay restos arqueológicos bajo el agua cerca de la costa de Bretaña, que podrían haber inspirado la historia. Las olas monstruo son un fenómeno popular en los relatos de navegantes y pescadores. Estas son olas enormes e inesperadas que aparecen repentinamente en el océano, a menudo sin previo aviso y pudiendo alcanzar los 30 metros de altura. Se cuenta que las olas monstruo son extremadamente peligrosas para las embarcaciones, ya que pueden causar daños graves e incluso hundirlas. A lo largo de los años, se han registrado numerosos testimonios de encuentros con estas olas. Aunque su naturaleza exacta se desconoce, algunas teorías sugieren que las olas monstruo pueden ser el resultado de la combinación de diferentes condiciones marinas. Sin embargo, su aparición sigue siendo en gran medida un misterio, y como resultado, han surgido diversas historias y leyendas sobre estas olas en el mar, alimentando la fascinación y el temor hacia el vasto e impredecible océano. En Mictladalur, un pueblo costero en las Islas Feroe, una leyenda cuenta que las focas son seres mitad humanos, mitad marinos, que solo regresan a tierra una vez al año para bailar en una cueva en la festividad de los Reyes Magos. Un día, un joven se enamora de una de estas criaturas y le roba su piel de foca para mantenerla a su lado, pero ella eventualmente lo abandona, dejando una maldición sobre la comunidad de Mictladalur, y predice que todos los hombres del pueblo morirán en el mar. El faro de Bell Rock, ubicado en la costa este de Escocia, es una estructura icónica, conocida por su historia y su función vital en la navegación marítima. Sin embargo, también se ha ganado cierta fama por las historias de supuestos fenómenos paranormales que lo rodean. Durante su construcción entre 1807 y 1810, se dice que varios trabajadores perdieron la vida debido a las difíciles condiciones del Mar del Norte y los desafíos inherentes a erigir una estructura en una roca sumergida. Se rumorea que algunos de estos trabajadores nunca abandonaron el lugar y que sus espíritus todavía deambulan por el faro. Los informes de avistamientos espectrales, ruidos extraños y otros fenómenos inexplicables han alimentado las leyendas sobre el faro de Bell Rock y su supuesta actividad paranormal. La leyenda del Ningen es una historia que ha surgido en los últimos años en Japón, que ha ganado popularidad en la cultura popular y en la comunidad en línea. Se dice que el Ningen es una criatura misteriosa que habita en las profundidades del océano, principalmente en las aguas frías de la región antártica, y se describe con una forma humanoide, pero de gran tamaño, con una piel pálida y lisa, similar a la de un ser humano. Cuentan que tiene características faciales vagamente humanas, como ojos y una boca, pero carece de orejas y nariz. Además, se cree que posee aletas en lugar de extremidades y una cola similar a la de una ballena. Los avistamientos del Ningen generalmente ocurren en medio de la noche en las regiones heladas del océano, y muchos marineros y pescadores han afirmado haber visto esta misteriosa criatura emergiendo del agua en ocasiones. El Caleuche es una leyenda de la mitología chilota en el sur de Chile, que relata la aparición de un barco fantasma rodeado de risas y música cerca de los náufragos. Se dice que el barco recoge los espíritus de los ahogados, ofreciéndoles la oportunidad de volver a sus vidas anteriores. El naufragio de los 10 veleros es una leyenda que narra el trágico destino de Cordelia, un barco mercante que encalló en un arrecife coralino cerca de la isla de Gran Caimán en 1794. El Cordelia formaba parte de una flota de mercantes que navegaba hacia Inglaterra cuando, trágicamente, encalló en un arrecife coralino cerca de la isla. A pesar de sus esfuerzos por advertir a los demás barcos del peligro, todos los navíos de la flota, 10 en total, terminaron encallando uno tras otro. Afortunadamente,
Los habitantes de Gran Caimán respondieron con valentía y rapidez, lanzándose al rescate de los tripulantes y pasajeros de los barcos naufragados. Hoy es un memorial en la costa de Gran Caimán y sus habitantes aún recuerdan este evento. El monstruo de Tully es un organismo extinto que vivió hace aproximadamente 300 millones de años durante el período carbonífero en lo que ahora es Illinois, Estados Unidos. Fue descubierto por primera vez en la década de 1950 por Francis Tully, de ahí su nombre. Esta criatura marina poseía un cuerpo alargado y blando, con una cola en forma de pluma, ojos saltones en la parte superior de un largo apéndice y una boca con forma de trompa, similar a una pinza. Su extraño aspecto lo convierte en uno de los fósiles más intrigantes y enigmáticos de la paleontología. Durante décadas, los científicos han debatido sobre la clasificación y el estilo de vida del Tullimonstrum. Se ha especulado que podría haber sido un invertebrado relacionado con los moluscos o los gusanos marinos, aunque su anatomía única ha hecho que su clasificación exacta siga siendo objeto de misterio. La sirena de Haraldskær es una antigua figura esculpida que se encuentra en la iglesia de Haraldskær, cerca de la ciudad de Vejle, en Dinamarca. Data del siglo XV y representa el esqueleto de una sirena, con una parte inferior de pez y una parte superior de mujer. La leyenda cuenta que en el siglo XV, una mujer hermosa y joven se enamoró de un príncipe. Sin embargo, el príncipe estaba comprometido con otra mujer, lo que llevó a la joven a tomar su propia vida en el mar. En lugar de morir, se convirtió en una sirena y continuó viviendo en las aguas cercanas a la iglesia. Según la leyenda, la sirena se muestra en la iglesia de Haraldskær como una advertencia contra los pecados de la vanidad y el amor prohibido. La isla de San Borondón, también conocida como la Isla Fantasma, es una legendaria isla que se dice que se encuentra en el Océano Atlántico, en la región cercana a las Islas Canarias, específicamente entre La Palma y El Hierro. A lo largo de los siglos, se han reportado avistamientos de esta isla, pero su existencia nunca ha sido confirmada de manera concluyente. La leyenda de San Borondón se remonta a siglos atrás, con relatos que datan de la época de los antiguos aborígenes guanches de las Islas Canarias, y según la leyenda, San Borondón era una isla misteriosa que aparecía y desaparecía sin explicación de la vista de los navegantes. Se decía que la isla estaba cubierta de densas nieblas y que solo era visible durante ciertas condiciones atmosféricas o en determinadas fechas. Varios expedicionarios y marineros han afirmado haber avistado la isla de San Borondón, pero ninguno ha logrado proporcionar pruebas definitivas de su existencia. Algunas teorías dicen que los avistamientos de San Borondón podrían haber sido causados por ilusiones ópticas, fenómenos atmosféricos o incluso por la presencia de otras islas cercanas que podrían confundirse con ella. La sirena de Fiji era un objeto de atracción en espectáculos de fenómenos, presentado como el cuerpo momificado de una criatura mitad mamífero y mitad pez. Este enigma, que ha desconcertado desde su descubrimiento en la década de 1840, presuntamente fue capturada cerca de las islas Fiji, en el Pacífico Sur, y ha fascinado a las personas durante casi 2 siglos. Tenía el cuerpo cubierto de escamas en la parte inferior y pelo de animal en la unión con el cuerpo. Este ejemplar fue exhibido en Nueva York en 1842, pero desapareció posteriormente. Tal vez fue destruido en uno de los incendios que afectaron las colecciones de Barnum. La historia de Lady Lovibond es una famosa leyenda de un barco fantasma que se originó en Inglaterra en el siglo XIX. Se dice que el capitán Simon Peel se casó con Annetta, el amor de su vida, pero su matrimonio fue interrumpido por la intervención de un amigo celoso. En el día de su boda, el amigo, Ebenezer Pike, abrumado por la envidia, intentó sabotear la ceremonia y en un acto de venganza, llevó a bordo a la tripulación de Lady Lovibond en un viaje de luna de miel por el río Támesis. Durante el viaje, Ebenezer deliberadamente llevó el barco a los peligrosos Goodwin Sands, donde naufragó. Se dice que el barco se partió en 2 y se hundió, llevándose a todos a bordo, incluido el capitán Peel, su esposa y Ebenezer Pike.
Desde entonces, se dice que el barco reaparece cada 50 años en el mismo lugar, navegando en una noche de luna llena, como un espectro fantasmal que repite su trágico destino. Eilean Mor es una pequeña isla rocosa situada en el archipiélago de las Hébridas exteriores de Escocia, donde se erigió un faro en 1899 para guiar a los barcos en las peligrosas aguas circundantes. El 26 de diciembre de 1900, el barco que debía llevar provisiones y reemplazar al personal del faro llegó a Eilean Mor y encontró algo inquietante. La isla estaba desierta. No había señales del equipo de 3 fareros que se suponía debían estar allí. Además, las camas estaban sin hacer, las sillas estaban colocadas y la comida y la ropa estaban dispuestas como si el personal se hubiera ido de repente. La única señal de perturbación era que la puerta del faro estaba cerrada con llave, algo que no debía suceder, ya que siempre debía permanecer abierta. Una búsqueda exhaustiva no reveló ninguna pista sobre el paradero de los fareros desaparecidos, y se especuló sobre lo que podría haber sucedido. Tal vez que podrían haber sido arrastrados por una ola gigante, mientras que otros decían la posibilidad de una pelea entre ellos que terminó en tragedia. Sin embargo, ninguna teoría pudo explicar satisfactoriamente el misterio. Cthulhu es una de las criaturas más icónicas surgidas de la obra del escritor H.P. Lovecraft, descrita por primera vez en el cuento La llamada de Cthulhu, publicado en 1928. Según la mitología Lovecraftiana, Cthulhu es un ser colosal que duerme en la ciudad sumergida de R'lyeh, ubicada en algún punto remoto del Océano Pacífico. Su apariencia combina rasgos humanoides con tentáculos en el rostro, alas membranosas y una presencia tan abrumadora que provoca locura en aquellos que lo contemplan. La leyenda sostiene que Cthulhu permanece en un sueño profundo, aguardando el momento en que las estrellas se alineen para despertar y volver a gobernar la Tierra. Y a lo largo del siglo XX, marineros y exploradores dentro del mito mencionan temblores, sueños perturbadores y visiones relacionadas con esta entidad.